Nos quiere recordar el Evangelio. ¿Por qué? Pablo nos va a hacer 4 preguntas hoy. Se va a presentar acá con nosotros y nos va a hacer 4 preguntas retóricas. Y como ustedes saben, una pregunta retórica viene consigo la respuesta ya. Está preguntando Pablo, pero está implícito en esa pregunta que es obvio la respuesta. ¿Y qué quiere hacer Pablo con esto? Quiere hacer lo que cada día de nuestra vida nosotros necesitamos, que es recordar a Cristo, que es recordar el Evangelio, que es recordar lo más importante, porque se nos olvida, constantemente se nos olvida quiénes somos en Cristo, quién es nuestro Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Quizás dentro de lo que vamos a meditar en esta mañana, muchos de nosotros ya conocemos, pero vamos a pedirle ayuda al Señor para que las verdades profundas del Evangelio puedan anclarse en nuestro corazón de tal manera que podamos vivir por ellas. Que no solo sean un conocimiento en nuestra mente. Ok, sí, yo sé, Dios es bueno. Ok, sí, yo sé, Cristo murió por mis pecados. Sí, lo sé. Pero que esa verdad pueda mover nuestros corazones de tal manera que podamos salir transformados de acá. Oremos. Señor, en esta mañana estamos delante de tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo hable lo más profundo de nuestro corazón. Porque, Señor, estamos convencidos que la única forma de ser verdaderamente transformados es cuando tu Espíritu aplica tu palabra a nuestro corazón, Señor. Y aquí estamos, rendidos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 8, del verso 31 al 39. Estamos en esta serie de recordando el Evangelio. ¿Y qué es lo que Pablo está haciendo con esta carta, escribiéndole a creyentes que están en Roma? Precisamente él quiere animarlos en su fe. Él desea que ellos vivan una vida centrada en Dios. Ellos están viviendo muchas dificultades, presión por todos lados. Ellos están viviendo literalmente la persecución. No sé si han escuchado el tema de las catacumbas, que eran cementerios subterráneos que comienza la persecución y la iglesia tuvo que muchas veces refugiarse en esos lugares para seguir animándose unos a otros, para seguir predicándose unos a otros el Evangelio, porque estaban viviendo literalmente una presión a tal grado de que estaban expuestos a la muerte. Desprecio social, temor al rechazo, etc. Ese es el contexto de los hermanos a quienes Pablo está hablando. Entonces, Pablo quiere fortalecer su fe. Y nos va a hacer 4 preguntas. La primera es esta, que está en el verso 31. Pablo pregunta entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La primera pregunta. Observen, dice el texto, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? ¿A qué se refiere esto? Y si una de las primeras, llamémosles leyes para poder interpretar un texto, es ir al contexto inmediato que se llama, o sea, unos versos antes. Y unos versos antes, Pablo está relatando en una frase esta gran bendición de Dios de habernos salvado, de haber aplicado su gracia. El verso 29 dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa que nos conoció? Que nos amó antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser como Cristo, para que a lo largo del transcurso de nuestra vida como creyente, el carácter de Cristo se vaya transformando en nosotros, se vaya formando en nosotros. Fue una decisión libre y soberana de Dios. No solamente eso, sino que también en un momento de nuestra vida nos llama.
Es irresistible ese llamado. Si usted es creyente y está aquí, es porque Dios decidió soberanamente en un momento de la historia de nuestra vida vencernos. Nosotros a veces estamos echando un gallito con Dios y Dios en un momento nos llama y nos dice, ok, ya basta. Te llamo por amor, por misericordia. Y no solamente eso, sino que dice que nos justificó. Cristo pagó por nosotros. Y no solamente eso, dice solo el verso 29, y nos glorificó, es decir, viviremos por la eternidad con Cristo. Entonces Pablo dice, ¿qué más podremos decir a esto? Pregunta, ¿qué más podremos decir a esto? Si Dios está a nuestro favor. Otra versión dice, en vez de decir, ¿quién estará contra nosotros? Otra versión dice, nadie podrá estar contra nosotros. Nadie. Si Dios es por nosotros, nadie. Fíjense el peso de eso. No sé si logran ver. Si Dios está por nosotros, ¿quién podrá estar entonces contra nosotros? ¿Quiénes son nuestros mayores enemigos en nuestro caminar cristiano? Ahí usted está diciendo, no es mi esposa, no es mi esposo, no es mi familia. Nuestros mayores enemigos son tres. Primero, el mundo. Pero el mundo como un sistema de valores anti-Dios. Como un sistema que se opone a Dios. Filosofías de nuestra vida, filosofías de nuestro tiempo, de nuestra cultura, que intentan parecer hermosas, bonitas, tentadoras. Pero estos sistemas tienen un gran error, que ponen al hombre en el centro y desplazan a Dios. Eso es uno. Lo otro, Satanás. La Escritura habla de Satanás como el que constantemente está acusando a los hijos de Dios. Y también, ¿quiénes son los enemigos de nosotros en el contexto de nuestro caminar cristiano? Somos nosotros mismos. Y Pablo dice a Timoteo, y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, hay tres focos por los cuales el creyente está caminando y tiene luchas, batallas: el mundo, Satanás y nosotros mismos. Ahora, yo pensaba en esto cuando a veces este sistema nos atrae o cuando Satanás nos hace dudar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, o cuando nuestro propio corazón engañoso nos atrae y nos distrae. Podemos confiar en la verdad del Evangelio. Si Dios está con nosotros, ¿quién es Dios? Según lo que presenta Pablo a lo largo de su carta y cómo se presenta Dios a lo largo de la Escritura, como un Dios todopoderoso, como un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, como un Dios soberano, rey de todo el cosmos, del universo, como un Dios que tiene el control de todas las cosas, como un Dios que tiene autoridad sobre todo, dueño y señor del universo. Ese Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero lo segundo, si ustedes observan, dice el verso 32, ustedes pueden notar ahí, el que no negó ni a su propio hijo, observen, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Este texto es muy rico. Observen, tienen sus Biblias ahí a mano, ¿cierto? Observen lo que dice. Primero, observen la frase, el que no negó, es decir, entregó. Segundo, lo entregó por nosotros. Otra expresión que está mostrándonos algo. Y tercero, ¿cómo no nos dará? No negó, entregó, ¿y cómo no nos dará? Fíjense, observen un detalle del texto en realidad, pero está mostrando el carácter y la naturaleza de este Dios, de nuestro Dios. Un Dios generoso, un Dios que está mostrando su amor por medio de entregar a su único hijo. Ahí de a poco va avanzando.
Lo segundo, ¿por qué Dios Padre tuvo que entregar a su propio Hijo por nosotros? ¿Por qué el texto nos está diciendo, si Dios no negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero ¿por qué Dios tuvo que entregar a su propio Hijo, a lo más valioso, a lo más preciado, por nosotros? Pablo lo dice casi en todos sus capítulos, principalmente en el capítulo 3. Y es por la sencilla razón de que tú y yo estábamos profundamente perdidos. Estábamos lejos de Dios, caminando hacia un precipicio. Estábamos espiritualmente muertos en nuestros pecados, entregados a nuestros propios placeres, a nuestros propios deseos. Estábamos literalmente haciendo nuestra propia voluntad. Estábamos siguiendo nuestro camino, nuestro rumbo. Estábamos literalmente separados de Dios. Por esa razón, Dios tuvo que entregar a su único Hijo por nosotros. Pensemos en esto. ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando entendemos esto? O si pensamos en nuestra vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era? ¿Cómo vivíamos antes de conocer el Evangelio? ¿Qué amábamos? ¿Cómo pensábamos? ¿Vemos alguna diferencia? ¿Hay gratitud en nuestro corazón de saber esta gran verdad que Dios entregó a su único Hijo por nosotros? La pregunta que Pablo hace es, ¿cómo no nos dará también con Cristo todas las cosas? Piensen en esto. Preguntémosle al texto, a Pablo, ¿a qué cosa se refiere? Si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las demás cosas? ¿A qué cosa se refiere? Y Jesús responde. ¿Recuerdan este texto cuando Jesús está hablando y está diciéndole, ustedes, siendo padres y siendo malos, ¿qué le darán a su hijo si un hijo le pide un huevo, ustedes le van a dar un escorpión? O si su hijo les pide un pescado y ustedes le van a dar una serpiente. ¿Parece que dice eso? ¿Sí? Y ahí entonces Jesús está cuestionando un poco la bondad de los padres, que siendo malos pueden dar buenas cosas a sus hijos, evidentemente. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero ahí después dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, escuche esto, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El hecho de que Dios Padre entregó a su Hijo por nosotros trae por consecuencia las demás cosas, como por ejemplo la presencia del Espíritu Santo habitando en tu vida, que nos guía al arrepentimiento, que nos fortalece, que nos consuela en nuestra debilidad, que nos ayuda en nuestros tropiezos, que nos fortalece, que nos anima. No solamente eso. Entender que Dios con Cristo nos dará todas las demás cosas también nos ayuda a entender que nuestra vida no es al azar, que nuestros sufrimientos, nuestras debilidades, nuestra realidad actual hoy está bajo la dirección y bajo el cuidado de este Dios maravilloso. Entonces, ¿quién podrá estar contra nosotros? Su paz, el gozo de Dios, el perdón de nuestros pecados, su misericordia, su gracia. Entonces, la pregunta ¿es Cristo suficiente para nosotros hoy? ¿Es Cristo valioso? Así como dice, Él entregó a su único Hijo, a lo que más amaba, por nosotros. Como lógico, Dios entregó lo que más amaba por nosotros.
¿Cómo no nos dará lo que necesitamos en nuestra vida diaria? Lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a Dios. Necesitamos al Señor. Bien, otra pregunta que Pablo hace, dice el verso 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde, Dios es el que justifica. ¿Qué significa que Dios es el que justifica? ¿O quién acusará a los escogidos de Dios? No está diciendo que no podamos ser acusados por otros. Porque usted sabrá, usted y yo, tenemos muchas cosas de que alguien puede enrostrarnos y decirnos, oye, sí, no está bien eso en tu vida. La pregunta no quiere decir de que un hermano no puede acercarse a ti y decirte lo que tienes que cambiar por amor. O por otro lado, todos podemos ser potencialmente funables, ¿cierto? Con redes sociales hoy. Cualquier cosa que tú digas, cualquier cosa que tú hagas, es como que nos encanta esta cultura de exponer al otro y de sentirnos mejor que el otro. Donde esta cultura que etiqueta al otro. Un hermano que llega atrasado, no, es que el que llega siempre atrasado. O el hermano que se preguntó algo, no, es que él es preguntón, etcétera. Siempre estamos como etiquetando al otro porque hizo algo. Y eso es mucho de nuestra cultura que está mal, por cierto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta de Pablo es implacable. La respuesta implícita es nadie. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie puede acusar a los escogidos de Dios? Porque nuestro Dios maravilloso, en un momento de nuestra historia, cuando viene a nuestra vida, nos salva, no es solamente que Él perdonó nuestros pecados. Cuando Pablo dice Dios es el que justifica, lo que Él hace es tomar todos nuestros pecados y traspasarlos a Cristo. Y a la vez, toda la rectitud moral de Cristo, la perfección de Cristo, la santidad de Cristo, su justicia perfecta, es traspasada a nosotros por la fe y por gracia. Por eso, Dios trató de tal manera a su Hijo Jesucristo en la cruz. Por eso, toda la ira de Dios Padre cae sobre Cristo. Por tus pecados y por mis pecados. Los cargó ahí, en la cruz. Entonces, ya no hay más condenación. Nos declara inocentes sin culpa. Por eso Romanos 5.1 nos dice, la busqué en otra versión, no en la Reina Valera. En la NTV dice, 5.1 describe muy bien esta pregunta que Pablo está haciendo. Dice, Dios es el que justifica. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, ¿escucharon bien eso? Fíjense lo que dice. Ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios mediante la fe, como si yo todavía estoy luchando con muchas cosas. Usted y yo, con la impaciencia, con temores, con ansiedades, etc. Y con otras cosas más. El texto dice que Dios es el que justifica, significa que a los ojos de Dios tenemos la justicia perfecta de Cristo. Ya no hay culpa, ya no hay condenación. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Piensen en esto, el juez supremo de la historia, el juez supremo que es Dios, nos ha declarado inocentes, sin pecado, libre de culpa
libre de condenación, libre de acusación. La pregunta es, ¿tenemos certeza de eso? Entonces, ¿por qué muchas veces tú y yo vivimos como si fuéramos esclavos aún del pecado, como si tuviéramos culpa aún y como si tuviéramos temor? Si Él ya nos justificó, fue un hecho real. Ya es. ¿Por qué vivimos entonces con culpa y temor? Recordemos, Pablo vuelve a decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante son todas hechas nuevas. Por eso Pablo está recordando el Evangelio, esta verdad central del Evangelio, que fuimos justificados, fuimos declarados inocentes delante del tribunal de Dios. Observen otra pregunta en el verso 34. ¿Quién puede condenar a los hijos de Dios? ¿Quién es el que condena? Pregunta Pablo ahora en el verso 34. ¿Quién es el que condena? El texto dice, Cristo Jesús es el que murió. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Apliquémonos esta verdad al tiro al corazón. ¿Por qué murió Cristo? Cristo murió por toda nuestra miseria, por toda nuestra culpa, por toda nuestra vergüenza, por toda nuestra angustia, por toda nuestra amargura, por nuestra ansiedad, por nuestros malos pensamientos, por nuestros fracasos, por todo nuestro pecado. Él lo cargó allí en la cruz por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Tú y yo merecíamos estar ahí colgados, porque tú y yo caminábamos perdidamente, estúpidamente lejos del Señor, pensando que estábamos bien. Y Él vino, nos llamó, nos justificó, nos amó, nos glorificó, nos dio su Espíritu. Nos dice que nos ama y que nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué significa esto? Que nuestro Señor Jesucristo todo lo pagó. Ya no hay deuda. Ya no hay nada que pagar. Él ya lo pagó todo. Él pagó por todos nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz, pagó por todos nuestros pecados. Ya no hay culpa, ya no hay vergüenza, ya no hay condenación. Todo fue pagado. Por eso Cristo, cuando estaba ahí en la cruz, dice, consumado es. Que literalmente significa, fue pagado por completo. No hay deuda. No hay deuda. Entonces, ¿cómo vamos a vivir entendiendo esta realidad entregada por gracia a nosotros? Por eso Pablo en Romanos 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Observen, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿O quién los condenará? Cristo es el que murió. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo. Ahora la pregunta que debemos hacernos evidentemente, ¿estás en Cristo? ¿Estás realmente en Cristo? Porque si invertimos esta lógica de Pablo, ¿quién puede condenar? Y dice, Cristo es el que murió. ¿O hemos sido justificados por Él si lo invertimos? Y si no estamos en Cristo, hay condenación. Hay separación de Dios. Entonces, más aún,
Él resucitó, dice, no solamente murió, sino que resucitó. ¿Y qué significa esto? Que Él venció la muerte, que Él sufrió la muerte que nosotros debíamos morir. Entonces Él estaba siendo nuestro representante. Por eso no hay condenación, porque un día también resucitaremos juntamente con Él. Y además, dice, no solamente muere, no solamente resucita el tercer día, venciendo la muerte, triunfando sobre la muerte, sino que además Él intercede por nosotros. Él está intercediendo por ti y por mí. Cristo está intercediendo. Él está rogándole al Padre para que tú y yo podamos amarle más a Él. Oye, tu hijo falló, sí, falló, tropezó con el pecado, pero yo soy su abogado. Pero yo estoy delante de Él, yo ya pagué por Él. Está intercediendo todos los días por nosotros. El que intercede también por nosotros. Qué tremendo. Murió, resucitó, intercede por nosotros. Y no sé si pudiste encontrar, hay un video que en la semana estaba mirándolo. Tus amigos te envían como video, ¿cierto? Para ustedes que no son amantes de las redes sociales, a mí no me gustan mucho, la verdad es que no sé, la verdad no es que no me gusten, hay poco tiempo para eso, ¿no? ¿Cierto? Hay muy poco tiempo para eso, hay mucho trabajo que hacer. Pero bueno, cuando te llega un video que alguien te envió, ¿cierto? Y abro redes sociales y empiezo a mirar, y lo miré una vez, otra vez, y el Señor tocó mi corazón. No es una herejía esto, porque sabemos que es la palabra del Señor la que nos cambia. Pero el video hizo como un clic y me hizo 2 preguntas después de ver este video que es muy cortito. Se trata de un jugador de fútbol, joven de 19 años, que debutó en la liga profesional, creo que en España. ¿A quién le gusta el fútbol? A nadie aquí. Donde las mujeres están así como de qué está hablando, qué lata que está hablando de fútbol. Pero sigan lo que les quiero compartir. Sí que se puede ver. Ah, pero se ve muy chico igual. Párame un poquito, Balita. ¿Ven? Aquí los que están logran ver atrás. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Porque les iba a decir que se sentaran acá. Es como una técnica para que vengan. Es el contexto previo a eso es que ellos son sus amigos del que viene en el auto, que viene después del partido de haber debutado en la liga profesional, 19 años. No sé si él hizo goles o no, lo más seguro es que debutó solamente. Sus amigos lo están recibiendo en la casa y él no sabe. ¿Ya? Pero fíjense lo que ocurre, no sé si logran ver de allá. ¿Le voy a colocar audio? Atrás, abajo. ¿En el data? Ya. ¿Lograron ver qué es lo que pasó? Ya, la última vez. Ya. Viva el Aguirre, parece algo así. Claro, están gritando el nombre de él. ¿Ahí? ¿Viva Cristo? No. ellos están gritando el nombre de él, pero no sé si logran ver la euforia de sus amigos, el gozo que tienen sus amigos de saber que él estaba debutando y estaban mostrando la alegría del otro a través de eso. Lo bajaron del auto, ¿se dieron cuenta que él se bajó y empezó a saltar también con ellos? ¿Saben qué tocó profundamente?
este video porque yo pensaba dos cosas. Sus amigos están con él, ahí. Están celebrando su debut. Están mostrándole, están alentándolo, están alegrándose con él. Están gozosos, están contentos, están manifestando el gozo, la alegría. ¿Y si Dios es así con nosotros? ¿En nuestro debut de caminar con Cristo? Si Él cada día nos está esperando de tal manera que celebra con nosotros y que nos está alentando, no es alguien que nos esté acusando, que nos está alentando, que nos está levantando los brazos, que se está alegrando con nosotros, que nos mira a través de la justicia perfecta de Cristo y se está alegrando y se está gozando y está con nosotros. Pero lo segundo que pensaba, ¿y si nosotros fuéramos también los amigos de este muchacho, que nos alegramos cuando alguien nuevo conoce a Cristo, cuando un pecador se arrepiente? La Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Y si nosotros manifestáramos como comunidad ese gozo de saber cuando alguien conoce a Cristo, porque nosotros entendemos lo que ocurre, ¿no? Cuando alguien conoce a Cristo, esa persona está en un precipicio. Ir a condenación eterna o ir con Cristo. Cuando tú y yo hablamos el Evangelio, tanto de acá como tomándote un café con un amigo, en la mesa con tu familia, con un compañero o compañera de trabajo, está ocurriendo eso espiritualmente. Que mientras tú estás hablando el Evangelio, alguien puede escuchar el Evangelio y puede conocer a Cristo. ¿Y podemos gozarnos así como ellos? La última pregunta de Pablo es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y él pregunta, ¿tribulación? ¿Qué es tribulación? Presión, dice, esa palabra se refiere a presión, una presión constante. Conflictos familiares, conflictos en la pega, conflictos en la iglesia. Presión. ¿Tribulación? Angustia se refiere a lo que ocurre en el corazón. Sensación de ansiedad, de preocupación, de afán. Persecución, literalmente ellos están viviendo la persecución por causa de Cristo. Hambre o desnudez, que se refieren a problemas económicos. Peligro o espada, literalmente muerte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjense, todas estas 7 expresiones tienen algo en común. Tienen algo en común. Que son circunstanciales. No son para siempre. Son circunstanciales. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pablo dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tal como está escrito, dice. Verso 36. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Qué extraño eso. Somos considerados como ovejas para el matadero. En otras versiones dice ovejas marcadas para morir. Pero dice por causa tuya. Esta frase de Pablo es una cita textual del Salmo 44. En el periodo de la historia del pueblo de Dios, ellos estaban sufriendo. Pero no estaban sufriendo principalmente quizás por sus pecados o por la infidelidad del pueblo, sino que estaban sufriendo por causa de Cristo. Ellos se sienten vulnerables, ellos se sienten expuestos, ellos están
como ovejas para el matadero. Lo interesante es que esta frase, ovejas marcadas para morir, es una imagen hermosa porque nos muestra dos verdades del creyente. El pueblo de Dios no puede defenderse por sí mismo. Necesita un defensor. Necesita alguien que lo defienda. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, que es nuestro Señor, que es nuestro defensor. Pero lo segundo, también que nos muestra esta imagen de oveja lista para morir, también nos dice que es alguien que ha sido despojado de todo. Imaginen una oveja lista ahí en un corral, lista para morir, indefensa, no se puede defender, pero también ha sido despojada de todo. ¿Qué significa eso? Que tú y yo no tenemos el control de nuestra vida. Alguien más lo tiene. ¿Quién tiene el control de tu vida hoy? ¿Lo tienes tú mismo? ¿Tú misma? ¿O ese control está en el Señor? Qué tremendo esto. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos más que vencedores? Recién acaba de decir que nosotros, por causa de Cristo, somos como ovejitas para morir, estamos expuestas a morir. Piensen en esto. Ovejas listas para morir, indefensas, necesitamos un defensor y necesitamos en quién confiar, en el Señor. ¿Te has puesto a pensar que vamos a ser despojados de todo, tarde o temprano? ¿Se nos va a quitar todo? Esposa, hijos, esposo, familias, carreras, títulos, economía, reputación. Todo, tarde o temprano, seremos despojados de todo eso. ¿Qué es lo único que tendremos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Recuerdan a Pablo y a Silas? En el capítulo 16 de Hechos. Fueron tomados, arrestados, los agarraron del pelo, los arrastran por la ciudad, los meten presos por causa de Cristo, y ahí en la cárcel, ¿qué están haciendo Pablo y Silas? El parcito, ¿qué está haciendo? Dicen que ellos en medianoche estaban cantando himnos al Señor. Ellos no estaban, pobrecito de mí, pero ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esta cosa? Siempre me pasan cosas malas a mí. Ellos estaban cantando al Señor. Ellos estaban honrando al Señor en medio del sufrimiento. ¿Qué onda con Pablo y Silas? ¿Quién puede hacer eso? Alguien que percibe el amor de Cristo tan real en su vida, que puede estar cantando y adorando y honrando al Señor en medio del sufrimiento. Ellos cantaban y adoraban al Señor. Ustedes son más que vencedores, Pablo está diciendo. ¿Qué significa eso? ¿Quién es alguien que es más que vencedor? Es alguien que ha aprendido a refugiarse en Dios en medio de la tormenta. Es alguien que ha aprendido a depender de Él en medio del sufrimiento. Es alguien que ha sido despojado de todo, pero ha aprendido a confiar en el Señor. Ese es un más que vencedor en el Señor. Un más que vencedor no es alguien que tiene la economía todo bien, que tiene el futuro asegurado, con una pega hasta la eternidad, el que tiene a sus hijos en orden, su familia toda perfecta.
su reputación intachable. ¿No? Pablo está diciendo como una oveja al matadero, despojado de todo, expuesto a todo, vulnerable, débil, pero totalmente dependiente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás viviendo tú hoy? ¿Dependes de tu trabajo? ¿Dependes de tu reputación? ¿Dependes del futuro? Cuando piensas en tus hijos, cuando piensas en tu vida, ¿dónde está tu confianza hoy? ¿Está en Cristo? ¿Estamos confiando realmente en el Señor? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Verso 39 dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Absolutamente nada, ni nadie. Ninguna circunstancia que tú y yo estemos viviendo. Nada. ¿Tienes ese amor? ¿Tienes el amor de Cristo? ¿Estás disfrutando del amor de Cristo? ¿Lo estás percibiendo real en tu vida? ¿Meditas en ese amor diariamente? ¿Confiamos en ese amor diariamente? Dice Pablo, estoy convencido. Yo me pregunto, ¿de dónde viene esa seguridad? Pablo está convencido, por la misma razón que tú y yo debemos estarlo, porque él sabe que un Dios de infinita misericordia, totalmente justo y bueno, tuvo misericordia de él y fue salvado por gracia. Pablo sabe que él no merece nada. Él sabe que no ha ganado nada y que no puede ganar nada, que no se puede ganar el amor y la misericordia de Dios. Esa conciencia de que no merece nada, de que no puede ganar nada, esa conciencia le permite a él percibir el amor de Dios real. Podemos hacer vida de iglesia, podemos venir al culto el día domingo, podemos tener los devocionales en la semana, podemos ser buenas personas. Pero eso no es cristianismo. Cristianismo es entregar tu vida completa al Señor, completa. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El cristianismo es reconocer la profunda necesidad que hay en nuestro corazón, que constantemente mi corazón tiende a irse para cualquier otro lado, que quiero amar cualquier otra cosa menos al Señor. Reconocer eso. Reconocer que sin Cristo estamos profundamente perdidos. Reconocernos miserables, vulnerables y débiles para poder recibir el amor de Cristo. Porque si decimos, no, ok, está todo bien en mi vida, tengo encaminadas mis cosas para adelante, tengo esto, voy a hacer esto, como Elías nos decía, hacemos planes, hasta que el Señor nos quiebra la patita, la venda, y se cuelga la ovejita aquí, para que la ovejita no se vaya más por ahí, porque puede venir el lobo, la venda para que se acostumbre a estar con Él, y pueda empezar a depender de Él. El cristianismo es percibir el amor de Dios de una manera real y fresca. Y por consecuencia, amar a Dios con todo el corazón. ¿Qué cosas
personas, circunstancias, situaciones pueden imaginariamente estar separándonos del amor de Dios hoy? ¿Qué cosas hoy están siendo un obstáculo para disfrutar del amor de Dios? Para asombrarnos de ese gran amor que Dios nos tiene, que entregó su único Hijo por nosotros. ¿Qué cosas tú y yo necesitamos llevar a los pies de Cristo y entregárselas a Él? Para que podamos vivir un cristianismo real, apasionado con Dios, donde Él sea el centro, donde Él sea nuestro todo, donde Él sea nuestra perla de gran precio, donde podamos asombrarnos cada día, amarlo cada día, entregar nuestra vida a Él, meditar en Él, ser de bendición para otros. Recordemos lo siguiente, y con esto terminamos. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense la certeza. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Déjenme dejarle la pelota dando bote. Quizás me voy a ir mucho antes del texto de Romanos, pero está en constante conexión con esto. El rey David, un hombre que mandó a matar, llamémosle así, a uno de sus generales, a un amigo, porque él había pecado con su esposa. Un asesino, David era un asesino, era un mentiroso, un adúltero, llamémosle así. Ese hombre, inspirado por Dios, escribe el Salmo 23. Y en sus constantes tribulaciones y momentos de dolor, momentos de angustia, él escribe: el Señor es mi pastor, nada me falta. La versión Reina Valera 1960 dice: nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, como en un futuro, nada me faltará. Pero esta versión, dice: el Señor es mi pastor. Hoy, nada te falta. ¿Por qué? Porque nada me puede separar del amor de Dios. Hoy, nada nos falta si tenemos a Cristo. Ojo, pero te falta todo si no lo tienes a Él. Absolutamente todo. Rinde tu vida a Cristo. Ríndela. No esperes más. Y el verso 4 dice: aún si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. No estarás, Él está con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Absolutamente nada. Pero sí, el pecado en nuestra vida se transforma en un obstáculo para disfrutar, para conocer a Dios. Tú y yo debemos identificar aquellas cosas que debemos arrepentirnos y llevarlos a Cristo. Ni aún la muerte, ni el pecado nos puede separar del amor de Cristo, es cierto, pero sí puede ser una piedra constante de tropiezo, de vergüenza,
y de frustración en nuestra vida como creyentes si no prestamos atención a cómo estamos viviendo para poder disfrutar de esta gracia que Dios nos dio en Cristo, para poder deleitarnos en esa gracia, para poder abrazar la gracia. Por eso dice en el verso 28, Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué nos ayudan a bien? Porque los que antes predestinó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En este contexto, el sufrimiento de los creyentes les hace bien, porque nos acerca a Cristo. Por eso Pablo vuelve a preguntar, y el último, y este verso 39 del capítulo 8 es la culminación de una gran idea del Evangelio desde el capítulo 1 de Romanos. Está colocando la guinda de la torta. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Nada. Absolutamente nada. Vamos a orar. Te voy a pedir que te pongas en pie y antes de cantar, que podamos orar al Señor. Señor, todos nosotros lidiamos con muchas cosas, Señor. Todos nosotros los que estamos acá, Señor, tenemos una lucha frontal con nuestro pecado, con el mundo y con Satanás. Señor, en esta mañana, transfórmanos, Señor. Transfórmanos. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a percibir este amor tan grande que tú has demostrado de manera tangible con tu propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al morir, al resucitar por nosotros. Permite, Señor, que podamos vivir vidas entregadas a ti, Señor, y seguras de que nada nos podrá separar de tu amor. Nada, Señor. Ni aún nosotros mismos, nuestra incredulidad, nuestros fallos, nuestras necesidades, nuestras frustraciones, angustias, preocupaciones, ansiedades, temores. Nada, Señor. Nada. Absolutamente nada. Refresca nuestro corazón con esta verdad, Señor, para que te amemos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.